En otros tiempos, lo bueno estaba por llegar. Nos guiábamos por la idea de ir a mejor. Ahora hemos aceptado de alguna forma que ese futuro ha muerto, y una parte de nosotros, como sociedad, ha muerto con él. Marina Garcés. Políticos, influencers y personas de Internet han creado con sus discursos a una clase social a la cual se le puede acusar de gran parte de los males de la sociedad, los llamados privilegiados, una clase social ambigua que cubre o no cubre a unos o a otros según convenga. En estos discursos se juega una doble carta. Por un lado, se crea un pobrecismo donde los pobres y los que viven en situación marginal son adorados y entronados como el bien mismo encarnado. Así la pobreza deja de verse como un problema y pasa a ser una virtud moral y de espíritu. Y todos aquellos que no son pobres son tratados como privilegiados, como ricos, como la élite. Y así pasa que cualquiera que haya alcanzado un poco de bienestar no puede quejarse ni pedir nada a su gobierno porque será abucheado por la sociedad al ser considerado un privilegiado. Sí, mientras el pobre es pobre, puede quejarse, se le sacarán muchas fotos y hasta se le verá como alguien incapaz de ningún mal. Será el centro de muchos discursos políticos de todo el mundo, pero que el pobre no ose ni se arriesgue a dejar de ser pobre, porque súbitamente sus problemas de seguridad, salud y economía serán considerados caprichos, y tanto la política como la sociedad le dirán que ahora es un privilegiado, como si hubiera hecho algo malo al dejar de ser pobre. Eso dicen los discursos, pero los datos, la realidad nos dice algo muy diferente. En varios países del mundo, desde Estados Unidos, pasando por España y hasta en México, las encuestas señalan que hay más gente creyendo que es de clase media que gente siéndolo de verdad. Por ejemplo, en México el 61% de la población afirma ser de clase media, pero solo un 12% lo es de verdad. A estas personas se les llama clase aspiracional. Personas que a costa de endeudamiento pueden conseguir algunas comodidades que les hacen sentir que son de clase media o incluso clase alta, pero que no lo son. En este canal ya hay un video dedicado a los aspiracionales, por lo que resumiré todo lo posible este punto para no alargar el video y no repetirme. La clase aspiracional es esa que cree que es de clase media o es de clase alta, porque a punta de endeudarse de por vida ha conseguido tener una casa o una gran casa, un auto o un auto de lujo, y a veces poner a sus hijos en escuelas privadas. Son gente que su nivel económico les deja disfrutar de la comida rápida de las grandes cadenas y con muchos sacrificios incluso pueden llegar a viajar al extranjero en alguna ocasión. Uno de los principales modos para defender estas aspiraciones es denigrar y creerse muy por encima de la clase baja, al punto que usan ideas como la meritocracia y su pobre es pobre porque quiere, para tachar de inferiores o no merecedores de todo esto a lo que aspiran a los que creen que están debajo de ellos. Todo esto se resume en gente pobre que no se siente pobre porque puede endeudarse, por eso ataca a otros que sí considera pobres porque no pueden endeudarse tanto. Cuando de verdad revisamos qué pasa con la clase media, en vez de ver ese paraíso soñado, vemos una realidad frágil y delicada. Que las clases medias cada vez son más cercanas, o mejor dicho, indistinguibles de las clases aspiracionales. Pues en diversidad de países, bancos y organismos muestran que cada vez más y más familias, obviamente de clase media, tienen problemas para llegar a final de mes, tienen una gran cantidad de deudas y sobre todo, tienen un gran peligro de volver a caer en la clase baja. Lo que ha pasado es que las clases altas, a pesar de ser minoría en la sociedad, han ido creciendo más y más en sus ganancias, mientras que lo que ganan las clases medias se ha estancado o ha hasta caído. La clase media está estancada, no ha seguido creciendo ni avanzando económicamente, de modo que la inflación, la devaluación, las deudas y las crisis económicas la han ido desgarrando sin parar. Hay que decirlo simple y rápido. Si no existe la figura de un empleo estable, la clase media no puede existir. Sí, hablo de esa clase que no es rica, pero que con ganancias estables y ahorros constantes logra hacerse de una vida cómoda y con tiempo libre. Esa clase social pierde toda su base si no hay empleos que puedan durar casi toda la vida o que tengan un plan de retiro seguro.
Las crisis, la globalización, la automatización, el envejecimiento de la sociedad y el paso a una economía de servicios han ido disminuyendo más y más. Esto del trabajo seguro, esto del trabajo estable, algo que lentamente se ha ido convirtiendo en un mito en todo sentido. Algo que muchos sueñan, pero que nunca tendrán. Todo esto ocurre al mismo tiempo que diversidad de discursos políticos se han quedado en el pasado y tratan esta clase como si ellos fueran la clase privilegiada que está hasta arriba en la pirámide, cuando en la realidad la pirámide se ve algo así, porque la clase media, en contra de lo que su nombre puede hacerle creer a algunos, no está a medio camino entre la pobreza y la riqueza. Así como hace unas décadas advertía de cómo los gobiernos habían olvidado a las clases obreras y cómo eso era campo de cultivo para el radicalismo y la inestabilidad que ya estamos viendo, ahora mismo la OCDE advierte lo mismo con las clases medias, las cuales en los discursos populistas son tratadas como si fueran parte de las clases altas y por tanto como si sus problemas fueran meros caprichos o algo relacionado a su privilegio. Lo que vemos en la realidad es que la clase media no es inmune a los mismos problemas generales que golpean también a las clases bajas. Solo que en el caso de la clase media, muchas veces puede lidiar con ellos a costa de su bolsillo. Es decir, sí, lo obvio, le va mejor que a la clase baja, pero eso ni de lejos significa que sean invulnerables. Es que la vivienda ha ido aumentando su precio, mientras que los ingresos de esta clase se han congelado o se han hecho más pequeños. Así, cada año, aquellos que quieren su propia casa deben destinar un trozo más y más grande a pagar su hipoteca. La salud también ha sufrido más y más recortes, por lo que muchos tienen que recurrir a la salud privada. O como pasa más dramáticamente en países como Estados Unidos, los costos de varias enfermedades pueden hundir sin problema a una familia entera, aunque sea de clase media. A todo esto se carga que, aunque la educación privada no ha tenido cambios tan dramáticos en sus costos, un título ya no vale lo mismo, ya no asegura que los hijos llegarán más lejos o tan siquiera se mantendrán en la clase social donde nacieron. La vida se hace más cara y la clase a la que ningunean diciéndole privilegiada no está progresando para poder hacer frente a ello. Viendo este video es muy probable que les haya surgido esta duda. ¿Por qué si las clases medias no ganan precisamente mal, por qué para solucionar todos sus problemas simplemente no dejan de gastar tanto y ya? No se quitan uno que otro gusto, uno que otro lujo y demás. Eso es bastante racional y es correcto si nos quedamos en lo racional. Pues hay un grave problema que radica en que gran parte de la sociedad y de los individuos maneja un discurso como si fuera una religión. Sí, un discurso meritocrático, un discurso de pensamiento optimista y positivo hasta las últimas consecuencias, un discurso de emprendedurismo, donde si tú, tus padres o quien sea, cae a la pobreza, sin importar que haya habido una crisis económica como la de 2008 o una crisis pandémica como la de 2020, todo es tu culpa, y solamente tu culpa. Esta gigantesca responsabilidad genera un miedo aterrador y crisis existenciales, pues la sola idea de caer a la clase baja se entiende como retroceder o fracasar como ser humano. Con esto podemos entender los gastos y endeudamientos excesivos de gente dentro y fuera de la clase media, en todo tipo de productos que no necesitan para impresionar a personas en redes sociales que al final no les importan. Hablamos de una constante presión social, no solo por ser, sino también por demostrar el propio éxito y prosperidad, algo bien comprobado en las redes sociales, algo bien comprobado en el lucrativo negocio de las imitaciones de las marcas como Gucci o Louis Vuitton, o en el éxito de marcas como Starbucks o Apple y otras tantas más que pueden darse la libertad de tener ciertos precios solo porque venden la fantasía de lujo y exclusividad. Vende la fantasía de que si tú te los puedes costear, estás por encima de la pobreza. Hablamos de lo que Vicente Verdú llamó el personismo, el culto a uno mismo, que te envía el mensaje constante de que lo único que elige tu futuro eres tú, y solo tú, que el trabajo es todo lo que hay, y que si te sientes triste, inferior, vacío o cansado, la solución es tener más dinero para gastar. Que entonces el único camino es intentar replicar la prosperidad de la que hablan las generaciones pasadas, o esa que prometen los comerciales. ¿Por qué abandonarías un estilo de vida que puedes presumir de superior al de otros si mientras no pase una emergencia familiar o una crisis económica, puedes mantenerlo casi hasta que envejezcas?
Como dije, por desgracia, muchos políticos populistas y otros no tanto nos han vendido la idea de que la clase media y la clase baja están muy separados. Y que claro, que la clase media pues nada más se queja por nada, se queja por puros caprichos, donde ellos son privilegiados que lo mejor que pueden hacer es estar callados o sintiendo mucha culpa por todo lo que tienen. Así que es muy probable que con este discurso que es muy común en la política actual, muchos se pregunten, ok, muy importante, muy interesante, pero ¿por qué me tendría que importar un diantre lo que le pase a la clase media? ¿Por qué? Los movimientos pro familia poco o nada mencionan que el mayor desintegrador de familias actual no son las personas no heterosexuales ni las leyes en pro de la mujer, es la economía. Si hasta las clases medias sufren cada mes, el deseo por tener hijos empieza a caer en picado y con ello, pues vaya, no hijos, no familia. La clase media pierde más y más terreno frente a la clase alta y frente a los ricos, que de seguir igual nos conduciría a un mundo donde hay pobres y ricos, nada más. Una desigualdad tan amplia que no solo tiene dilemas morales, sino que también podría quebrar y congelar a la economía tal como la conocemos, causando una crisis de proporciones como mínimo inquietantes. Por último, la creciente desesperación por la falta de políticas y de atención a esos que los políticos tratan como los que sí están bien, los privilegiados, la élite, pero que de hecho no lo son, tiene todas las probabilidades de engendrar una radicalización tanto a la izquierda como a la derecha, lo que en unas décadas o en unos años podría causar todo tipo de estallidos sociales o el regreso de nefastas ideologías del siglo pasado. Al final, creo que el fondo de esto es que los discursos políticos no deberían de criminalizar a la clase media y de exaltar la nobleza de la pobreza, sino de buscar que más y más gente ascienda socialmente, que el pobre llegue a la clase baja, que el de clase baja llegue a la clase media, en vez de ver ese discurso donde cualquiera que tiene carro, donde cualquiera que tiene casa, ya es una persona mala, ya es un privilegiado. Sí, en vez de ver ese discurso donde justicia significa que el techo esté más abajo, se necesita un discurso donde el suelo está más arriba. Sí, necesitamos menos pobres, en vez de menos gente en clase media o en clase alta. Muchas gracias por haber visto este video. Sin duda es un tema bastante complicado. Como en todo, pues yo no estoy por encima de él ni un poquito. Es un tema que a todos nos afecta y es un tema que por su escala global no es algo que podamos decir, hey, cambia tu mentalidad y cambia y ya. Sin embargo, como siempre, el primer paso es saber. Siempre es el primer paso. En fin, si te ha gustado este video, dejarme un comentario, una manita arriba y un compartido sería de gran ayuda. Y si me quieres apoyar un poco más, aquí abajo está mi Patreon. Sin más por el momento, se despide César Hernández, también conocido como cordura artificial o como esquizofrenia natural. La realidad es frágil.